Bueno, ahí ya me ven, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles la pantalla para que vayamos viendo por equipos y me vayan mencionando qué producto fue el que eligieron, ¿sale? Entonces, el equipo 1, ¿qué producto fue el que eligió? ¿No hay nadie del equipo 1? ¿No? Sí, profesora, pero todavía no decidimos. No, pero ¿por qué? Ahorita a final de clase le decimos, es que está muy difícil. Ay, que está difícil. No me digan eso.
Bueno, a ver, ¿quién ya tiene entonces su producto para que me digan y los apunte? Porque en base a eso vamos a hablar, bueno, ahorita vamos a empezar con la introducción, pero necesito que ahorita ya me digan qué producto vamos a trabajar, porque la próxima clase ya tenemos que trabajar casi sobre eso. Entonces, el equipo, bueno, los siguientes equipos, ¿alguien ya tiene su producto con el que va a trabajar? El equipo 6 ya tiene su, Ajá, sería refresco de limón. refresco de limón, muy bien. Refresco de limón, ajá. Ok, ¿alguien más ya tiene su producto con el que va a trabajar para las próximas clases? ¿O prácticas? Nosotros del equipo 3 vamos a seleccionar galletas, pero no sé si tengan que tener un sabor específico o... Sí, normal, o sea, acuérdense que les dije que sería un producto que tenga dos o más marcas, que sean similares en características, no sé, si van a usar Chokis, por ejemplo, profe. la competencia creo que eran Tricky Trackets, por ahí. Sí. Si son como galletas tipos Marías, pueden ser esas con, no me acuerdo cuáles son como de ese tipo, o sea, que no tengan relleno, sino que sean muy parecidas. No sé, Profe, sí, nosotros en equipo 1 ya tenemos nuestro producto. órale pues. A ver, díganme. Escogimos las papas saladas, bueno, las naturales. Papas fritas, ¿vale? Naturales, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ujú. Y entonces, el que me había dicho de galletas, ¿qué tipo de galletas ponemos? O lo dejamos en galletas y ya después me dicen qué tipo de galletas. De vainilla, profesor. Galletas de vainilla, pero ¿cuáles? ¿Como qué marca o...? Creo que hay emperador y Ajá. O sea, que sean, que el relleno sea el mismo. Emperador, ¿y cuál otra sería la otra marca que usarían? Es que tiene que haber por lo menos dos para que puedan usarlas. Las de suavicremas, profesora. Bueno, igual, Suavicremas y suavicremas de las vainilla. de Emperador Y las de emperador. no son parecidas, ¿eh? Las suavicremas son las largas y las Emperador creo son como cuadradas, ovaladas, no sé. Y el relleno es muy diferente. Necesitan encontrar por ejemplo, así como los compañeros, papas fritas, pues las dos son papas, tienen las mismas características, aunque sean marcas diferentes. No sé, Chips y Sabritas, por ejemplo, o Barcel. Profesora, el equipo 2 ya tiene su producto. A ver, dígame cuál es. Va a ser el chocolate. ¿Cuál, perdón? El chocolate. Pero, ¿chocolate? Sí. Ok. ¿Y qué tipo de chocolate sería? Pues ese podría ser en barra, ya sea la comparación del Carlos V con el chocolate Turín. Barra con Turín. Ok. Acuérdense nada más de que tienen que ser productos que consigan todos sus compañeros, porque la prueba que viene la vamos a hacer en la casa, o sea, no vamos a ir al laboratorio, entonces necesitamos que tengan los mismos productos. Entonces, chequen bien el que sea en barra, o sea, si es en barra, que sea, por ejemplo, Carlos V y si el Turín, pero que tengan como que no tengan tantísimas diferencias para que las puedan identificar luego como diferentes. ¿Sale? Pero bueno, vamos a dejarla así y ya si hay un cambio me dicen. Ajá. El equipo Dígame. 5, las triquitraques y las chokis, por fin. Ok, entonces vamos a ponerle galletas de chocolate y solo De chispas, acuérdense ¿no? de chispas y solo se acuerdan las marcas, ¿va? Vale. Chispas. Gracias. Ok. Profesora, el equipo 4 también ya tenemos nuestro producto. A ver, díganme. Son galletas con bombón. ¿Y si hay dos con Hay bombón? hay 3. A ver. A ver cuáles son las marcas, porque esas sí no me las sé. Son Gamesa y Marinela. ¿Gamesa y Marinela? Ok. Bueno.
Y solo nos faltaría el equipo 3. ¿Ya tendrán su producto por ahí? Sí, sí, profesora. A ver, No dígame van a cuál. hacer de vainilla, van a hacer galletas Marías. Ujú. Miren, sí, está bien, no hay problema, pero me gustaría que buscaran otro producto porque ya son muchos de galletas. Ok. ¿Creen que puedan cambiarlo? Aunque me digan al final de la clase, pero Sí, miren, para que ya no sean ni papas, ni chocolates, ni galletas, ni refresco de limón. Puede ser ok. agua mineral, agua potable, puede ser algún otro tipo de bebida, un jugo, no sé, algo así, para que sean un poquito variados los productos, porque ya tenemos 2 tipos de galleta, ¿va? Entonces, si me ¿Podría pueden ser hacer un favor. refresco, profesora? Por Ajá, ejemplo, sí. Coca-Cola y Red Cola. Ajá. Ok, entonces ponemos refresco de cola, ¿va? ¿Sí están de Sí. acuerdo todo el equipo 3? Si no, después nos Sí. van a echar bronca a los demás, ¿sí? No, Ok, todo de acuerdo. Sí, profesora, todos de acuerdo. vale. Refresco de cola y ustedes ya buscan las marcas, ¿sale? No sé si quieran Coca-Cola y Pepsi o Red Cola y Coca, no sé. ¿Vale? Pero la idea es que sean 2 o más, porque estas discriminativas, en algunas vamos a ocupar 2, pero va a haber unas donde vamos a ocupar 3 marcas. Entonces, asegúrense de que por ahí haya una tercera marca por si la vamos a utilizar, ¿sale? Entonces, bueno, ya están, ¿todos están de acuerdo con los productos que eligieron? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a platicar un poco de los ejercicios de umbrales. Por ahí también hay personas que ya no alcanzaron a subir sus tareas. Y bueno, entonces dimos casi una semana para los ejercicios, entonces ya no hay forma de que suban su tarea. Esa sí tenía un límite, entonces los que ya no alcanzaron a subir su tarea, pues ya no. Y solo les recuerdo que tanto las participaciones como la tarea, los exámenes, todo tiene peso, ¿sale? Entonces, échenle ganas para que no empiecen a atrasarse, porque al final luego por una tarea o por unas participaciones ya no pasan, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de ser más constantes con lo que se pide. Normalmente pues se deja de un buen tiempo, no se pide de un día para otro, entonces les pido de favor que sean más constantes con los que no han subido sus tareas, ¿sale? Entonces umbral pues ya no la van a poder subir. Pero los que sí la subieron, aquí tenemos las respuestas. Todavía no se las califico, entonces denme chance de calificar y les mando también su calificación por Classroom. El primer ejercicio, que era el de formiato de metilo, ese da la nota a Ron, ¿sí? Así como ustedes olieron diferentes compuestos, esos son el olor que dan, pero todos tienen un compuesto que específico. Por ejemplo, el umami es el glutamato monosódico. Y bueno, hay una lista inmensa de sabores y olores que tampoco es la idea que se los aprendan de memoria, pero sí a lo mejor que vayan identificando los más importantes. Por ejemplo, el formiato de metilo es el que da la nota a Ron, ¿sale? Entonces, de este ejercicio, que fue el primero, yo ya les daba la tabla de frecuencias, así que pues ya no tenían que hacer la tabla de frecuencias, no les di la tabla de resultados, sino la de frecuencias. Y en base Profe, a ¿qué se esta supone que tabla... tenemos que estar viendo? Perdón que le interrumpa. el Estamos viendo ejercicio, el ¿no lo Excel. he compartido? A ver, No, perdón. Ustedes me dicen si ya. ya. ¿Ya? Discúlpenme. Es el ejercicio, vamos a ver los ejercicios que se quedaron de tarea para que sepan cuáles eran las respuestas. Este es el primero, el de formiato de metilo, es el que da la nota a Ron. Y lo único que tenían que hacer era meter estos datos en la gráfica de barras para que pudieran identificar los compuestos, ¿sale? Entonces, ¿ya me escuchan? Aquí ya tenemos la gráfica con las barras.
Lo único que había que hacer, automáticamente el Excel les da las barras, entonces solamente lo que hace es graficar el número de frecuencia, bueno, las frecuencias contra la concentración, ¿sale? Entonces lo único que tenían que hacer ustedes era insertar una línea al 50% de las frecuencias para que pudieran determinar sus valores, ¿sale? Entonces, la primera pregunta que decía cuántos jueces participaron en la prueba, pues era 30. Creo que lo podían identificar en la tabla. ¿Se acuerdan que si sumábamos el número por cada una de las muestras de los valores, tenían que obtener esa cantidad? ¿Sale? Entonces son 23, por ejemplo, más 5, 28, más 2 son 30. Entonces, cada una de las concentraciones que fue evaluada tendría que tener 30 calificaciones o 30 puntos. En este caso, por ejemplo, para el agua, hubo 28 más 2, pues son 30. Entonces, si no sabían cuántos jueces participaron en la prueba, con esto se puede identificar, ¿no? Entonces serían 30. El umbral de percepción o de detección, acuérdense que es la concentración más baja, ¿sí? Por arriba de la sensación que no era percibida o que no había sensación, ¿sale? Entonces, acuérdense que el agua no nos interesa, así haya pasado el 50% de las frecuencias, no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, esta la vamos a evitar o la vamos a eliminar. La que sigue, la concentración que sigue, pasó algo muy similar con lo que les pasó a ustedes con el umami. Era la concentración tan baja que tampoco percibieron ninguna sensación, entonces la calificaban con 0, ¿sale? Por eso aquí, en la tabla, esta barra que es como de color rosa, que es aquella que no hubo sensación, la percibían como si no hubiera nada, ¿sale? Entonces, aunque haya rebasado también el 50% de las frecuencias, tampoco la vamos a tomar en cuenta. Entonces, nos pasamos a la siguiente concentración. Y es porque la siguiente, ¿sale? Tiene que ser aquella barra de color amarillo, donde ya hay una sensación presente, pero que no han identificado. O sea, es decir, que saben que hay un compuesto ahí, pero no saben todavía qué es. Entonces, como ya pasó el 50% de las frecuencias, muy levemente, pero ya la brincó, vamos a considerar que a partir de esta concentración ya se percibían que ahí había un compuesto, aunque no se sabía exactamente cuál era, ¿sale? Entonces, la concentración de identificación, ¿sale? Que es la concentración, la concentración de percepción o de detección, o el umbral de detección o de percepción va a ser 0.025, ¿sale? Aquí casi todos acertaron bien. Después vamos a ver, a identificar cuál es el siguiente umbral, que es el de identificación, y nos vamos igual con los colores y las tablas. Así como fuimos analizando los ejercicios anteriores, el siguiente color sería el verde. Para este tipo de, bueno, para esta barra, tendrían que haber calificado con el 2, que es sensación presente e identificada. Entonces, como también rebasó ya el 50% de las frecuencias, la vamos a considerar como el umbral de identificación. Entonces, el doble de este umbral, ¿sale? Es el umbral de identificación, y a esta concentración los jueces ya saben de qué se trata. Vamos a imaginar que es el umami. A esta concentración ustedes ya saben que hay un compuesto y que aparte saben qué tipo de compuesto es, ¿sale? Entonces, la concentración, perdón, el umbral de identificación va a ser 0.05. Acuérdense siempre que hablemos de umbrales, hablamos de concentraciones, ¿sale? Entonces, cuando ustedes se les pida el umbral, siempre tienen que dar las unidades en concentración. Por ejemplo, estas son gramos por litro. Y el umbral de diferencial, ¿sale? Va a ser la última concentración que haya rebasado el 50% menos el umbral de identificación. Es decir, que si, por ejemplo, la última concentración que se usó fue 0.1, le vamos a restar 0.05 y por lo tanto la concentración va a quedar también de 0.05 gramos por litro, ¿sale? Entonces, esos serían los umbrales que se identificaron para este ejercicio. ¿Tienen alguna duda de las respuestas de este ejercicio?
No, profesora. ¿No? ¿No tienen duda de este? Ok. Casi la mayoría tuvo bien todas las concentraciones, excepto la anterior, como que todavía hay un poco de duda ahí, pero acuérdense que solo es una resta de la última concentración que haya rebasado el 50% menos la anterior. Si no hubiera rebasado el 50%, tal vez no lo hubiéramos considerado y tendríamos ahí que decir que con esa concentración no se puede calcular el umbral de diferencial. Y lo que tendríamos que hacer es subir como que subir más las concentraciones para poder hacer, hasta detectar el diferencial, ¿sale? Ahora, para el ejercicio 2, que usamos el butirato de pentilo, que es el compuesto que da las notas del olor o en este caso, de sabor durazno, ¿sale? Esta era la tabla, lo mismo que en la anterior, solo tenían que graficar las concentraciones contra las frecuencias y estos son los resultados, ¿sale? Participaron 21 jueces. ¿Cómo los detectamos? Igual por cada una de las concentraciones que se midieron o que se evaluaron, la suma de todos los juicios tiene que dar el número de jueces. Entonces, aquí tendrían que haber 21, aquí 21 y acá 21. En todos 21 porque es el número de juicios que hubo, ¿sale? Y vamos a ver la gráfica. Aquí, por ejemplo, pueden ver que el color verde, que es el más clarito, pertenece a aquellas sensaciones que no, más bien aquellas muestras que no provocaron ninguna sensación o que calificaron con 0. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, pueden ver que aquí la concentración de 0 miligramos por litro, pues está con color verde y rebasó el 50%, pero no nos interesa esa concentración. Acuérdense que nos empieza a interesar a partir del número 1, ¿sale? Aunque subieron un poco la concentración de este lado, tampoco nos ayuda mucho, ¿sale? Porque no, primero no rebasa el 50% y la siguen calificando como no sensación, entonces tampoco la vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, si se dan cuenta, a partir de la concentración de 22.5, ya rebasa el 50% y ya calificaron con el número 1, que es más alto, y donde ellos ya detectan que hay un compuesto, aunque no se identifique como tal, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, hubo dos barras que están casi más bien están a la misma par, las dos brincaron el 50%, pero nosotros vamos a considerar la primera concentración, que es 22.5, ¿sale? Este sería el umbral de percepción o de identificación, de percepción o de detección, 22.5. Posteriormente, pues tenemos otra concentración más arriba, pero lo que queremos saber, acuérdense como dice la definición, es la mínima concentración necesaria para poder detectar un compuesto. En este caso, la mínima concentración es 22.5. Entonces, esta concentración es la que vamos a utilizar para decir que ahí hay un compuesto, aunque no sepamos exactamente cuál es. Y esta concentración no la vamos a utilizar, ¿sale? Nos vamos a pasar a la que sigue porque la segunda, o bueno, esta barra amarilla ya sería la sensación presente e identificada. O sea que aquí ya saben que hay un compuesto y aparte saben de qué compuesto se trata. Y lo están, bueno, aquí se representa con el color amarillo. También rebasa el 50%. Entonces, esta concentración de 90 miligramos por litro es la que vamos a considerar como el umbral de identificación, ¿sale? Porque rebasa el 50% y porque ya está calificada con la sensación presente e identificable, es decir, que ya saben de qué se trata, ¿sale? Y para calcular el umbral diferencial, lo único que tienen que hacer es a la última concentración que rebasó el 50%, le restamos el umbral de percepción. En este caso, el umbral de percepción es, de percepción va a ser 22.5, ¿sí? Y entonces la concentración diferencial nos va a quedar de 67.5, ¿sale? Por aquí muchos sí le acertaron y bueno, a veces es un poco más complejo cuando las concentraciones están como que
apenitas, o sea, como que justas. Aquí lo que se puede, sí, dígame. ¿Podría volverlo a explicar? Es que ahí también en la tarea, bueno, ya estoy viendo que lo tengo mal. Entonces, Sí. ¿cómo era? ¿Cómo fue? Sí, el umbral de percepción. El umbral de percepción es aquel que rebasa el 50% y que está calificada está calificada con 1, ¿sale? Que es la sensación presente pero no identificada. Aquí bien rebasa el 50%, por lo tanto, esta concentración es la que vamos a utilizar. Ah, ya me di cuenta de un error. Ahorita les digo. Aquí, por ejemplo, tenemos la concentración de 22.5, ¿sale? Esa está correcta, está muy fácil de identificar porque rebasa el 50 y es la concentración mínima para que podamos decir que hay un compuesto. La siguiente concentración no la vamos a tomar en cuenta porque esta barra azul se volvió a presentar, es decir, a esta concentración que fue de 45, la volvieron a calificar con el número 1, ¿sale? Entonces, a nosotros nos interesa solo esta concentración 22.5, como el umbral de percepción, porque es la mínima concentración para decir que hay un compuesto ahí. ¿Por qué no usamos esta? Porque ya a esta concentración de 22.5 ya detectamos que hay un compuesto. Entonces, esta concentración es la que vamos a utilizar como umbral de percepción. No vamos a utilizar la siguiente concentración porque si hubiera estado esta barra de color amarillo, nos hubiera funcionado. Sí, esa es mi duda, porque por ejemplo ahí yo dije, bueno, 90 menos 90, 0. Entonces ya no supe. Sí, es que ya me di cuenta de ese error porque esta concentración no la vamos a utilizar, lo que les decía, y esta, la de 90 miligramos por litro, la vamos a utilizar como de identificación. Entonces, aquí hay un error, y es que no me había dado cuenta porque como esta es una tarea anterior, pero el umbral de diferencial no se puede calcular, ¿están de acuerdo? Porque no tenemos una concentración más arriba para poder restarla al umbral de identificación. Si aquí hubiéramos tenido otra concentración, no sé, 100 miligramos por litro, y hubiera rebasado el 50%, hubiera sido 100 menos 90, porque acuérdense que a la última concentración le vamos a restar la concentración de identificación, pero aquí solo tenemos dos concentraciones, el umbral de percepción y el umbral de identificación. Nos faltaría tener otra concentración más arriba para poder restarle a la última concentración la concentración de o el umbral de identificación, pero como no tenemos, entonces aquí el umbral de diferencial no se puede calcular. ¿Sí me explico por qué? ¿Sí me entendieron esa parte? Entonces, ¿la respuesta sería que no se puede calcular? La respuesta sería, no se puede calcular el umbral diferencial. Y si, por ejemplo, les pidiera una sugerencia, ¿ustedes qué harían para que se pudiera calcular el umbral diferencial? Se agregara otra medida, por así decirlo, para poderlo restar. Exacto. Tendríamos que hacer otra solución más concentrada para poder identificar el umbral diferencial. Porque si me explico, hasta aquí solamente tenemos el umbral de percepción y el umbral de identificación. Y si se van a su reglita de cómo calcular el umbral diferencial, era la última concentración menos menos el umbral de identificación. Entonces, ok, aquí tenemos el umbral de identificación, ya lo tenemos identificado el compuesto, pero ¿a quién se lo restamos? O sea, ¿a qué le restamos? A nada, porque no tenemos una concentración más arriba. Entonces, aquí el umbral diferencial sería 0, ¿sale? Porque no tengo otra concentración más arriba para poderle restar el umbral de identificación, ¿sale? ¿Sí quedó claro esa parte, chicos? Sí. Díganme ahorita, porque si va a haber un ejercicio en el examen y la idea es que esto quede bien claro. Ya vieron que es muy sencillo, realmente con la tabla y con la gráfica lo pueden identificar, pero a veces pasa esto, ¿sale? Aquí hubo una confusión porque como hay una concentración en medio que no nos sirve,
A veces pensamos que esta la podemos contar como el umbral de identificación y no, porque está coloreada con el azul o con azul y entonces por lo tanto la calificaron también con 1. Pero como la definición dice, es la concentración mínima para que se perciba un compuesto, entonces vamos a tener que considerar la primera barra y la segunda la vamos a ignorar, ¿sale? Si esta barra hubiera estado al nivel del azul, o sea, hubiera llegado arriba del 50% de las frecuencias, la concentración de 45 miligramos por litro hubiera sido la de la concentración o el umbral de identificación. Y ahora sí, hubiéramos podido calcular el umbral diferencial, hubiéramos restado 40 menos 45, y eso nos hubiera dado un umbral de 45, un umbral diferencial. Pero eso no ocurre en este caso porque tenemos que calificaron igualito o calificaron con el mismo valor la concentración de 22 que la de 45. Tuvo que incrementarse más la concentración para que identificaran el compuesto. Pero ahora para hacer el umbral diferencial, pues no tengo una concentración más alta que le pueda restar la anterior. Por lo tanto, entonces no se calcula y se pone tal cual. No se puede calcular a esas concentraciones. Como sugerencia, que se haga otras o que se incrementen las concentraciones o se hagan más soluciones más concentradas para que se pueda calcular. Ajá. Entonces, ¿sí quedó claro esa parte? Maestra, otra duda. Por ejemplo, en esta que eran 21, yo sé que no se pueden considerar como medias personas, pero no podrían ser 12 Sí, no. o que diga 11 o 10. Ajá, bueno, aquí por ejemplo pusieron 10.5, pero es lo que les digo, tampoco es tan estricto. A veces sí queda al límite o al borde de la gráfica. Traten de ser obviamente lo más exactos y aquí por ejemplo lo hicieron a 10.5, la media, ¿no? Pero ustedes traten de que sea el 50%, pero también a veces, digo, no es tan frecuente que eso pase. A veces si llega a quedar al límite del 50% de las frecuencias, lo pueden considerar como el umbral, ¿sale? Es decir, si este verde hubiera llegado al límite de esta barra, de la línea negra, hubieran podido considerar esa concentración, pero bueno, este no es el caso, ¿verdad? Porque aquí el verde no nos sirve, porque acuérdense que son aquellas muestras que calificaron como que no había sensación, entonces esas concentraciones no nos van a servir, ¿sale? Pero si, por ejemplo, esta azul nos hubiera quedado abajo o arriba de la barra, la pueden considerar ya como concentración o como umbral, si les llega a pasar eso en el examen, ¿sale? ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, ahora sí. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces ya vieron que es muy sencillo, es solamente interpretar las gráficas. De todas maneras, en el ejemplo, en el ejercicio del examen, voy a ponerles un examen que sea muy evidente, que sea la concentración, para que no tengan que sufrir esto, que si quedó arriba, abajo, etcétera. Entonces, no se preocupen, va a quedar más claro en el examen. Estos casos a veces no pasan tanto en la realidad, pero sí llegan a pasar, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un caso en donde las concentraciones son tan bajas que no nos sirven para calcular el umbral diferencial. Y aquí la sugerencia es volver a realizar todo el experimento e incrementar las concentraciones, ¿sale? Pero bueno, en el examen no va a venir así, va a venir un ejercicio más claro, entonces no se preocupen por esa parte, ¿va? Entonces, bueno, esos son los resultados. Yo en estos días ya me pongo a calificar sus ejercicios, ya no pueden subir los que ya no lo hicieron, ya no pueden subir ejercicios, porque las tareas que tienen fecha límite, ahí sí hay que cumplirlas en ese horario, en ese tiempo, ¿va? Entonces, ya vamos a quitar este ejercicio. Déjenme ver qué más está pendiente. Tenemos pendiente también lo del cuestionario de preselección. Más o menos ya vieron cómo quedaron los resultados. Es el que las gráficas están en naranja, ¿verdad? ¿Y amarillo? Ajá, sí. Déjenme abrirles el Classroom para que este reporte del cuestionario de preselección lo tienen que poner en su práctica, en la práctica de sensibilidad, ¿sale? Entonces,
para que vayan incluyéndola. De hecho, por ahí ya les puse que ya pueden ir avanzando en su introducción, en el objetivo, en la metodología de su práctica, para que no les agarre el tiempo, porque hoy, que es el último día para subir los resultados de las prácticas, su compañera Elizabeth me va a ayudar a calificarlos. Entonces, nosotras ya les vamos a pasar la tabla con las calificaciones para que solo interpreten, ¿sale? Para que interpreten, porque si no eso va a ser un rollo. Entonces, tener solo un documento para que ya esté calificado todo igual y ustedes puedan meterlo en su reporte de la práctica, ¿sale? Entonces, este reporte no es necesario que lo pongan, son 10 hojas, no es necesario que lo pongan en el reporte. Lo que quiero que pongan en el reporte es la interpretación del cuestionario, ¿sale? Entonces, vamos a ver muy rápido los resultados. Realmente es como un estudio global de todo su grupo, ¿sale? Cómo andan en cuanto a habilidades de salud, hábitos alimenticios, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿ya ven la presentación ahí del Classroom? No. No, ¿verdad? Ay, ok. En un segundito. Ahora sí. ¿Ya, verdad? Ya. Muy bien. Entonces, fíjense que más o menos, aquí están las medias más o menos de sus respuestas. Fueron 31 personas que que evaluaron y aproximadamente o la mayor concentración de edad se encuentra entre los 22 y 23 años, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la frecuencia o el número de veces que se repitió y esta es la edad de ustedes. Entonces, más o menos, o la mayoría está entre los 22 y 23. Son más mujeres, el 61.3 son mujeres y el 38.7 son hombres. Por otro lado, bueno, aquí me sorprendió porque por ahí alguien puso media superior. No sé por qué, si todos ya están en la superior, pero bueno, calificaron como media superior. El 74.2, yo creo que aquí son el 100%, pero bueno, por ahí alguien se ha de haber equivocado o como que no quedó muy claro esta escala, pero bueno, aquí consideren que la escolaridad es el 100% en la superior, porque todos ya están en la superior, ¿sale? Si padecen alguna enfermedad, aquí el 4% dijo que sí, y tienen que revisar qué tipo de enfermedad son la que padece. Por ejemplo, aquí alguien puso que le dio COVID el año pasado y que sus sentidos, como son gusto y olfato, se afectaron. Entonces, eso es importante que lo consideren, porque al momento de obtener todos los resultados, por ahí a lo mejor hay que ver quién es esa persona que tuvo COVID y hay que ver si sus resultados, pues, si sus resultados se vieron como que afectados, ¿no? Por esa situación que vivió, o si solamente o aún con el gusto y el olfato afectado pudieron hacer una buena evaluación, ¿sale? Por ahí, bueno, nadie toma medicamento, eso es bueno, tampoco nadie es daltónico. ¿Quiénes fuman? El 71. Ok, solo el 71% no fuma, más bien el 71% no fuma y un 29% sí fuma. Eso es importante, acuérdense por qué el cigarro o la nicotina afecta las papilas gustativas. Entonces, no pasa nada, digo, no es que vayan perdiendo sensibilidad ni mucho menos, pero sí se va modificando la estructura de las papilas. Entonces, aquí lo único que se sugería, como ya vieron en las pruebas, perdón, en las presentaciones anteriores, es que si van a fumar, pues fumen unas horas antes, ¿sale? Para que no interfieran sus resultados. Aquí, por ejemplo, de los cigarros que fuman en el día, pues 2 personas fuman 5 y bueno, aquí, por ejemplo, fuma 1 o 2 veces por semana, me imagino, ¿sale? 2 personas, ¿sale? Entonces, para que más o menos interpreten también esta gráfica y a lo mejor al final de sus conclusiones, esto también les ayuda a interpretar un poco. Los horarios, bueno, la mayoría en el desayuno,
El 54.8% desayuna de 9 a 10. A la hora de la comida, pues está muy parejo, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 5 a 6, o sea que tenemos de todo. Y en el horario de cena, de las 9 a las 10 de la noche es cuando el 51.6% cena, ¿sale? Entonces también hay que considerarlo. Si padece alguna intolerancia o algún alimento, aquí por ejemplo el 83% nos dijo que sí. Les voy a compartir la experiencia de un compañero que se me acercó al final, que me dijo que era alérgico al coco. Y si se dieron cuenta por ahí, al olor del coco. Entonces, en sus pruebas había que identificar el compuesto a coco. Espero que esté bien el compañero, porque sí nos dijo que se pone mal cuando huele esa esencia o ese olor. Entonces, bueno, esto habría que revisarlo muy bien si en algún caso ustedes tuvieran que aplicar un cuestionario de selección ya a nivel ya más profesional, tienen que revisar muy bien esto porque pueden intoxicar a alguien, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí hay alguien que es alérgico a la lactosa, a la leche, a la carne de puerco y mariscos, a la cebolla y al coco, que me imagino que es el compañero que al final se acercó, ¿sale? Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Por otro lado, aquí les pregunta si les gusta o les disgusta un alimento. ¿Para qué es esto? Porque si en su prueba ustedes dan algún alimento que no les guste, que no lo toleren, definitivamente no van a poder calificar, porque ya vieron que hay que tener mucho contacto con el estímulo, ¿sale? Entonces, también para que consideren esto. Aquí, por ejemplo, el 51% sí les disgusta algún alimento y aquí nos desarrollan todos los alimentos que no toleran, ¿sale? Entonces, hay que también tenerlo en cuenta porque imagínense que hacemos una hamburguesa de pollo e invitan a la persona que no tolera el pollo, pues definitivamente no les va a servir en su panel, ¿sale? Entonces, estas características de las personas o estos juicios que nos dan son importantes considerarlos al momento de hacer la evaluación, ¿sale? Porque al final van a estar trabajando a lo mejor muchos meses con ese producto y la idea es que la pasen agradable, no que estén sufriendo cada vez que vayan a hacer la prueba, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ya va más enfocado a un producto, pero ustedes lo pueden aplicar al producto que ustedes vayan a desarrollar. No sé, imaginemos salchichas, que van a desarrollar una salchicha baja en grasa y entonces aquí en vez de poner consume usted galleta, van a poner si consumen salchichas, ¿sale? Aquí, por ejemplo, solo una pequeña cantidad del 3.8% dijo que no. La mayoría consumimos galletas. Y aquí están las marcas que más se consumen. Por ejemplo, Gamesa es la que más se consume, ¿sale? Y cómo consumen las galletas también es importante porque entonces ustedes al momento de hacer su evaluación tienen que pensar cómo van a aplicar el cuestionario, en dónde lo van a hacer, ¿sale? Si se puede hacer en una cabina de evaluación como lo hicimos nosotros, o es mejor hacer la evaluación en un lugar abierto, etcétera. Aquí, por ejemplo, el 70% las consume con café, ¿sale? Y el 100% dijo que está dispuesto a participar. O sea que ahí esto nos va a ayudar mucho para ver qué tanta disposición hay del panel. ¿Se acuerdan que en alguna sección donde vimos qué características tienen que tener el panel sensorial? Una de ellas era que tuviera buena disponibilidad. Entonces, con esta pregunta ustedes pueden ver si realmente les va a interesar o no el proyecto. Esta parte de que calificaran de muy poco a mucho es un ejercicio que se hace para ver qué tanta facilidad tienen de identificar o de discriminar, ¿sale? Entre calificaciones. Lo que ustedes hicieron de acomodar dependiendo la concentración de menor a mayor es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, ¿sale? Ustedes tenían que evaluar del 1 al 5 dependiendo aquellos, ¿cómo se llama?
aquellas características que tenían los evaluadores. Por ejemplo, hablamos de la tolerancia, ¿no? En este caso, ¿qué tan tolerante eres? Califica del 1 al 5, donde el 5 era como que la máxima calificación. Y bueno, aquí como pueden ver, por ejemplo, pues nadie calificó con 1. Esto nos indica que la mayoría pues es tolerante. No tan tolerante, pero sí que es tolerante porque la mayoría está concentrada en el valor 4, ¿sale? En cuanto a disciplina, ellos se calificaron también, la mayoría, bueno, ustedes, con una muy buena calificación en disciplina. Nadie puso que era indisciplinado, entonces aquí nos vamos a dar cuenta, el que no pase el curso, ya vieron que sí eran indisciplinados, ¿vale? La puntualidad igual, la mayoría se considera que es puntual, está una calificación entre 4 y 5. Y la iniciativa también, esto nos ayuda también a identificar a aquellas personas que quieren realmente estar en nuestro panel sensorial. Y honestidad. Aquí es importante porque ustedes tienen la habilidad de cambiar sus respuestas o tienen ese acceso a cambiarlas en el cuestionario o en la hoja que se subió. Yo les comentaba que esto es importante, que no lo hagan porque queremos ver realmente las habilidades sensoriales que tienen. Y si ustedes porque, ay, no me vayan a decir que yo no supe, etcétera, quieran cambiar sus respuestas, ya no vamos a tener algo confiable, ¿sale? Entonces, ser honesto en este sentido es importante. Y lo mismo se le pide al panel, ¿sale? Que no, porque es amigo mío, le voy a decir que me gusta su producto cuando no me gusta, entonces que califiquen solo por la amistad, ¿no? Entonces, la honestidad es importante para que podamos obtener los juicios correctos, ¿sale? Y al final se les pedía una parte donde describieran el alimento que consumieron el día anterior. No quise ponerles todos porque obviamente cada quien describió su producto y eran 31, pero dejé algunos cuantos para que ustedes puedan identificar. Acuérdense que hay palabras hedónicas o que son como de gusto, disgusto, que no nos sirven, ¿vale? Por ejemplo, describe el olor y sabor de un platillo que haya consumido ayer. No use calificativos donde se indique si gustó o no, qué tan agradable o desagradable fue y si fue bueno o malo, ¿sale? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una persona que puso que sabía ligeramente a mantequilla, o sea que ese atributo lo podemos considerar como sabor mantequilla, sabor aguacate, me imagino, puso aguacatillo, pero me imagino que es aguacate, apoyo, le falta una pizca de sal, entonces eso lo pueden interpretar como insípido, olor a zanahoria, calabaza, a papa, etcétera, ¿sale? Pero evitar todas aquellas palabras que sean como que no nos ayuden a describir tanto al alimento. Esta parte de descriptiva lo vamos a ver más adelante en el tema siguiente al de discriminativas, y ahí sí ya nos vamos a desenvolver muy bien en esta parte. Aquí no lo vamos a ver tanto, solo quería que vieran como la capacidad de cada uno de poder describir lo que comemos. Como les comentaba a algunos de sus compañeros en las prácticas, es que a veces nosotros comemos y no percibimos lo que estamos comiendo. Estamos tan acostumbrados a comer rápido y a no darnos el tiempo de identificar olores y sabores, que pues ya eso ha sido algo así como muy común, ¿no? Entonces, yo les comentaba que fue esa experiencia que tuvieron en la práctica, pareció ser algo así como para algunos muy satisfactorios y para otros estresante, porque nunca nos damos el tiempo de evaluar tal cual lo que comemos, ¿sale? Entonces, este caso fue importante para que se dieran cuenta que a veces hay que detenernos un poquito a identificar qué es lo que estamos consumiendo, ¿sale? Entonces, este cuestionario no va a estar en su reporte, no quiero que me pongan las 10 hojas en su reporte porque no tiene caso realmente, pues yo tengo el archivo, entonces lo que me interesa mucho es ver cómo ustedes lo interpretan, ¿sale? Acuérdense que todo, solamente tienen que explicar las gráficas, no sé, en forma de redacción es lo mejor, como en una cuartilla, pueden explicar qué piensan acerca de los resultados y cómo estos pueden influir en el resultado final, ¿sale?
Entonces, ya pueden ir trabajando en el cuestionario, ya pueden ir haciendo su introducción, como les dije, sus objetivos, su metodología, e interpretar esta parte en lo que están sus resultados de las pruebas para que lo puedan ir haciendo. Yo les había dado al 29 para entregar el reporte. Vamos a ver si reconsideramos la fecha porque es muy pronto para que lo terminen. Y también ya vamos a ir planteando la fecha de examen, que lo más probable es que sea por el 5 de abril, ¿sale? Entonces, para que pongan ahí una fecha tentativa, el examen va a abarcar toda la parte teórica hasta este tema de umbrales, ¿sale? Entonces, no hay nada fuera de lo que hemos estado viendo en el curso. Y bueno, si tienen alguna duda, están todos los videos cargados en el Classroom y también me pueden preguntar a mí, ¿sale? Entonces, eso. Déjenme ver qué más teníamos pendiente. Profesora, Sí, dígame. disculpe, tengo una duda. En los pasos de la práctica, en la metodología, dice que se deben de incluir los cuestionarios. ¿A qué se refiere eso? Ok. Así como les presentamos la hoja, bueno, ustedes tienen los cuestionarios en su hoja, ¿sale? El cuestionario de cada prueba, esos hay que incluirlos en la práctica. A lo mejor los vuelven a escribir y ponen las tablas como las acomodamos nosotros, sin llenar, o sea, el puro formato del cuestionario. Ok, solo el puro formato, entonces. Sí, el formato, sin contestar, solo el cuestionario de cómo se dio la instrucción. Frente a usted tiene 4 muestras de olores diferentes, identifique qué compuesto es y escriba en la línea de enfrente a qué compuesto o con qué compuesto, material, sustancia la relacionan. Ese es el cuestionario. Van a poner los 4 cuestionarios, los de sensibilidad, que eran los de identificación y asociación de olores, el de el ranking y el de ordenación, ¿sale? Que es el mismo, ordenación o ranking, y el último que es el de umbral. Entonces, esos cuestionarios hay que ponerlos en la metodología. Ok, profesor, otra duda. Entonces, tendríamos que esperar las gráficas, ahora sí que de la práctica que hicimos el jueves de umbrales y de pruebas de sensibilidad para poder interpretarlos en la práctica. Nosotros les vamos a dar las respuestas correctas de las 3 primeras pruebas, y de la de umbrales les vamos a dar la tabla de resultados, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con la tabla de resultados? Es hacer la tabla de frecuencias, ¿sale? Es decir, cuántas veces se repitió esa calificación. Ustedes van a hacer la gráfica y en base a su gráfica van a hacer la interpretación de resultados. Acuérdense cómo calificábamos las primeras pruebas, la de olores, la de identificación de olor, asociación de olor y la de ranking. Todos deben de rebasar el 80%. Entonces, esa calificación se hace por grupo, ¿sale? O sea, esa evaluación se va a hacer por grupo. Entonces, todos los resultados de la prueba de olor, por ejemplo, de la primera parte, el 80% de los juicios de cada uno de los jueces es lo que vamos a ir considerando. Entonces, la idea es que cada juez, así como fue calificando, haya rebasado el 80% en olor, o sea, en identificación de compuestos, el 80 o el 100% en asociación de olores, el 80% en ranking, o ordenación o ranking, ¿sale? Entonces, de esas evaluaciones solo hay que considerar que hayan obtenido el 80%. Donde hay que hacer más talacha es en la parte de umbrales. Ahí sí hay que sacar la tabla de frecuencia, que lo pueden hacer, búsquense más o menos, creo que ya les había explicado cómo hacerlo, pero si no, en YouTube está cómo convertir una tabla de resultados a una tabla de frecuencias. Lo tienen que hacer con la, ¿cómo se llama? Déjenme ver aquí en Excel. A ver si lo tengo. Hay algo que se llama tabla dinámicas, ¿sale? Con las tablas dinámicas pueden hacer la tabla de frecuencias.
solamente lo único que hace la tabla de dinámica o la tabla de frecuencias, en este caso, es acomodar todos sus datos de la tabla de resultados en frecuencias, o sea, es decir, cuántas veces se repitió el juicio de los jueces por cada muestra. De todas maneras, cuando ya quede la tabla de resultados, yo también lo voy a hacer. Si tienen alguna duda, me preguntan para sacar esa tabla de frecuencias. Y solo la tienen que graficar en Excel y les va a dar la tabla las gráficas que hemos estado interpretando, ¿sale? Ustedes ya solo tendrían que poner la línea en el 50% de las frecuencias e empezar a interpretar los umbrales, ¿ok? Sí, profesora, muchas gracias. Ya nada más esperamos a que hoy suban todos sus resultados, así que si no han subido sus resultados a la plataforma, bueno, al archivo que subimos, por favor súbanlos porque nada más tienen hasta hoy. Los que ya no alcancen a subir hoy su resultado, ya no los vamos a tomar en cuenta y eso es calificación, es tarea, ¿sale? Entonces, les pido por favor que si no han llenado esa tabla, lo hagan. Solo tienen que vaciar sus datos, es muy sencillo, entonces, para que ya podamos trabajar todos, ¿sale? Hoy tiene que quedar esa tabla para que ya mañana Elizabeth me ayude a contarlo. Ya que queden toda la tabla de resultados, se las mandamos y ahora sí empezamos a trabajar con la interpretación de resultados, pero vayan avanzando lo más posible en su introducción, objetivos y metodología. Y ya pueden ir interpretando estas gráficas. Son muy sencillas, entonces no hay nada de ciencia para que puedan describir que la mayoría o el número de edades del tanto por ciento de sus compañeros está entre 22 a tantos años, que el porcentaje de mujeres eran tantos, etcétera, ¿sale? Entonces pueden ir trabajando con este cuestionario, ¿sale? Entonces, ¿qué más teníamos pendiente? Ya vimos los ejercicios de umbrales, el cuestionario. Revisen cuáles son los elementos que deben de tener su práctica para que vayan todos al mismo, con el mismo formato. Ok. Hoy voy a cargarles a más tardar mañana los videos de las prácticas discriminativas, perdón, de las pruebas discriminativas, porque el jueves ya vamos a empezar a trabajar con ese tema. Hoy solo les voy a dar una introducción para que ya vayamos entrando con nuestro tema de pruebas discriminativas, ¿sale? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. ¿Dónde estamos? A ver, ¿me dicen si ya pueden verla? Por favor. Ya, profesora. Ok, a ver. Entonces, ya habíamos platicado que estamos trabajando ahorita puras pruebas analíticas, ¿sale? Las pruebas de sensibilidad son pruebas analíticas y también umbrales, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un grupo de jueces, que en este caso son ustedes, que tienen una cierta formación. No estamos trabajando con consumidores, ¿ok? Entonces, estos son los subtemas de esta parte o de este tema. Vamos a ver un poco, hasta ahorita solo vamos a ver un poco de la aplicación de las pruebas y un poco de la introducción, pero estas son las pruebas que vamos a estar viendo, ¿sale? Las pruebas discriminativas se dividen en pruebas pares, en pruebas dúo-trío, las pruebas triangulares, está la A, no A, y la prueba de ordenamiento por rangos. La que ya más o menos tienen una idea va a ser la de ordenamiento, la de ranking, ¿sale? Es muy parecido lo que se hace en esta prueba a lo que hicieron ustedes en el laboratorio, que tenían que acomodar en concentraciones de la menos concentrada a la más concentrada, ¿sale? Solo que ahora vamos a ir haciendo las pruebas, bueno, les voy a ir explicando cómo se desarrollan y vamos a ir viendo cómo se interpretan los resultados, ¿sale? Entonces, lo vamos a dividir
por secciones para que no sea tan pesado, porque sí esta parte ya es un poquito más complicada. Hasta ahorita, lo único que hemos hecho es concentrarnos en las pruebas de sensibilidad. Y alguien que me ayude, por favor, a decir por qué son pruebas de sensibilidad, qué es lo que nos ayudan a identificar las pruebas de umbrales y de selección de jueces. Alguien que nos ayude por ahí. ¿A qué nos ayudan las pruebas de sensibilidad? ¿Qué identificamos de nuestro grupo que queremos que sea nuestro panel sensorial? Poder medir o determinar la sensibilidad o la percepción de los jueces. Exacto. Queremos ver qué tan sensibles son nuestros jueces, ¿sale? Entonces, por medio de estas dos grupos de pruebas, ¿sale? Las pruebas de selección de jueces, que son identificación de olor, asociación y ranking, que fue lo que hicieron en el laboratorio, y la prueba de umbrales, nosotros podemos identificar qué tan sensibles son nuestro grupo de personas que queremos que sean jueces. Porque a partir de umbrales y de la selección, bueno, de las pruebas de sensibilidad, vamos a poder identificar quiénes son buenos jueces, ¿sale? En este caso, no vamos a hacer discriminación porque necesitamos que todos participen y vayan desarrollando esa habilidad sensorial, pero si hubiera sido un caso real aquí, por ejemplo, si yo hubiera tenido 30 personas que evaluaron umbrales y pruebas de sensibilidad, yo en base a estos resultados puedo decir las 10 personas que mejor tuvieron o que sus calificaciones fueron mejores son, no sé, vamos a pensar 10, y ellos son los que van a conformar mi panel sensorial, ¿sale? Pero bueno, en este caso no va a pasar porque vamos a seguir todos trabajando, ¿sale? Entonces, hasta ahorita tenemos lo que son las pruebas analíticas. Acuérdense que están divididas en sensibilidad y sensibilidad a su vez en umbrales y a las pruebas de selección de jueces. Y ahora vamos a pasar con las pruebas discriminativas. Este es otro rubro de pruebas analíticas. Chequen que está dentro del ramo de las pruebas analíticas. Las pruebas afectivas las vamos a ver más adelante y acuérdense que estas pruebas se trabajan con consumidores. En este caso, las pruebas analíticas trabajamos con jueces analíticos o jueces entrenados. Eso acuérdense muy bien porque va a venir en el examen, ¿sale? Entonces, pruebas analíticas se trabaja con jueces entrenados o jueces analíticos. Pruebas afectivas se trabaja con consumidores, también se les conoce como jueces hedónicos, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de pruebas, la diferencia entre el grupo de pruebas analíticas y el grupo de pruebas afectivas? Las analíticas, que son las que estamos ahorita viendo, nos van a ayudar a identificar varias características de nuestros alimentos o en este caso de algún estímulo. Por ejemplo, con este tipo de pruebas podemos identificar diferencias. Es decir, si tengo dos productos, vamos a poner el caso de las galletas con chispas de chocolate, que sean muy parecidas, ¿sale? Con este tipo de pruebas analíticas yo puedo identificar si los jueces son capaces de identificar esas diferencias, ¿sale? Tal vez no van a saber exactamente en qué radica la diferencia, porque eso es algo que tienen que hacerlo con un poco más de habilidad, pero van a poder diferenciar si las pruebas son iguales o son diferentes, ¿sale? Por otro lado, este tipo de pruebas también miden intensidad, ¿sale? Es decir, qué tanta intensidad, por ejemplo, digamos, de sabor a chocolate tienen estas galletas. Este tipo de características también las podemos determinar con las pruebas analíticas. También qué tipo de sensación es, ¿sale? Si, por ejemplo, lo que hicimos en el laboratorio, ¿no? Que ustedes identificaban un cierto olor dependiendo el umbral que ustedes tienen, en este caso de olfacción, y detectar qué compuestos son los que se encuentran en cada uno de los viales, ¿sale?
También vamos aquí en este caso a utilizar jueces analíticos o entrenados. Esta es la característica más importante de las pruebas analíticas. Vamos a usar jueces analíticos o jueces entrenados. No podemos usar consumidores porque no nos sirve el resultado con jueces, con consumidores. Entonces, vamos a utilizar jueces entrenados, jueces de laboratorio. Por otro lado, las pruebas afectivas nos van a ayudar a medir agrado, es decir, qué tanto nos gusta una muestra. Por ejemplo, si vamos a hacer la comparación entre sus galletas, que digan de cuáles, si son, por ejemplo, las Chokis o las Tricky Trackets, un ejemplo de las dos, que ustedes identifiquen cuál muestra es más agradable o bueno, si ustedes fueran consumidores. Y si no, si tenemos que salir afuera en el patio con los mismos compañeros de la UAM o irnos a un centro comercial o con sus mismos familiares, también podemos identificar estas características afectivas. No necesitan tener un entrenamiento los consumidores, por lo tanto, medir agrado es más sencillo. Este tipo de pruebas afectivas también nos identifican si les gusta o no. En este caso puede ser un alimento o un estímulo. También podemos identificar la intención de compra, es decir, que si con esas características que tiene el alimento, ellos o ustedes comprarían ese producto. También podemos medir emociones a partir de este tipo de pruebas. Es decir, cuando tú tomas una taza de café, ¿qué es lo que tú sientes? La evaluación sensorial va muy relacionada con las mediciones como cognitivas y emocionales. Entonces, a veces ciertos productos nos causan una emoción. De hecho, casi siempre, pero como les digo, no estamos como que muy al tanto de eso. Entonces, normalmente cuando ustedes toman una coca, cuando toman un café, cuando comemos azúcar, nos produce una emoción, que eso se traduce ya a nivel cerebral como una síntesis de compuestos o en este caso, de hormonas, que nos afectan o que nos benefician, ¿sale? Entonces, eso ya es como a nivel más neuronal, pero hay mucha correlación entre las pruebas afectivas y la parte emocional. Y bueno, en este caso también la parte muy importante es que en vez de usar jueces analíticos o entrenados, vamos a usar consumidores o jueces hedónicos. Entonces, es importante que identifiquen cuándo utilizamos consumidores y cuándo jueces analíticos. En este caso, todas las pruebas que estamos viendo ahorita se hacen en base o con ayuda de jueces analíticos, ¿vale? Ahora, vamos un poco con el concepto de lo que son las pruebas discriminativas. Ya no estamos evaluando sensibilidad con las pruebas de umbrales y las pruebas que hicieron en el laboratorio. Ahora lo que queremos ver es qué tanta capacidad tienen nuestros jueces, en este caso ustedes, de poder discriminar entre una muestra y otra, ¿sale? Entonces, el concepto, la definición son aquellas pruebas que permiten establecer si dos muestras son lo suficientemente diferentes para ser catalogadas como tal. Vamos a imaginar que cada uno de estos rollos de jamón que están aquí son de marcas diferentes. Si ustedes pueden ver, aparentemente son muy parecidas, pero tal vez en sabor y en textura son diferentes. Nosotros queremos ver si ustedes, que son los jueces, tienen la habilidad para poder identificar estas diferencias. A lo mejor no tienen el suficiente entrenamiento para decir en qué son diferentes, pero sí pueden determinar si son diferentes o son iguales. Ahora, las pruebas discriminativas, bueno, aquí un poquito más de teoría, constituye una base muy importante para la evaluación o el análisis sensorial. Estos métodos básicamente nos van a responder preguntas fundamentales sobre estímulos y similitudes del producto antes de realizar una prueba descriptiva o hedónica. Entonces, antes de que nosotros podamos hacer un estudio más profundo, por ejemplo, las pruebas descriptivas, que tienen relación a describir más el alimento, nosotros tenemos que hacer este tipo de pruebas que son discriminativas. ¿Para qué? Para ver si realmente encuentran una diferencia. Imaginemos el caso de los jamones.
tenemos dos marcas de jamones diferentes, ¿sí? Aparentemente son iguales, pero queremos saber si los jueces, o en este caso ustedes, perciben si hay una diferencia. Pensemos un ejemplo en textura. Si ustedes detectan una diferencia en textura, vale la pena hacer una prueba descriptiva. ¿Para qué? Para ver en qué radica esa diferencia. Y posteriormente a lo mejor hacer una prueba hedónica para determinar si aparte de ya identificar en qué radican esas diferencias, a ustedes les gusta ese producto, o en este caso los dos jamones. Entonces, siempre cuando quieran hacer evaluación sensorial tienen que empezar haciendo una prueba discriminativa para ver si hay diferencias o no. Imaginemos que en textura las dos muestras son muy iguales, pues no tiene caso hacer un análisis descriptivo porque al final las muestras son percibidas como iguales en cuanto a textura. Entonces realmente ya no valdría la pena hacer un análisis tan largo como es el descriptivo, que lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿sale? Entonces, ¿qué es la prueba discriminativa? Es la habilidad que tenemos para poder diferenciar características entre dos productos que a lo mejor son iguales, un producto igual de marcas diferentes, o tal vez modificamos la formulación o el proceso de elaboración es diferente y queremos ver si perciben esas diferencias, ¿sale? En muchas aplicaciones se requieren cambios tanto de proceso así como de ingredientes. Nosotros, siendo ingenieros en alimentos, lo sabemos más que nadie, ¿sale? Todo el tiempo estamos jugando con las formulaciones y si cambiamos el proceso porque nos sale más barato y si cambiamos un compuesto por otro porque a lo mejor a nivel como económico nos conviene a la empresa o cambiamos el empaque porque nos conviene más por lo de la sustentabilidad, etcétera. Entonces, estas pruebas discriminativas son una herramienta muy apropiada para responder este tipo de preguntas planteadas respecto al intercambio de un producto o proceso. Entonces, de ahí la importancia que ustedes puedan aplicar este tipo de pruebas, ¿sale? Como nosotros en alimentos todo el tiempo estamos jugando con la formulación y con el proceso, tenemos que ver qué tanto afecta ese cambio en nuestros alimentos. A lo mejor quisimos hacer una formulación mejorada, pero nosotros pensamos que está mejorada, pero en el mercado hay muchas marcas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscarnos una marca que esté en el mercado, que esté bien posicionada, y ahora sí, decir, voy a competir con una marca que ya está bien estudiada, que ya lleva un rato en el mercado, y quiero ver qué tan potente es mi producto, y hago una comparación, ¿sale? Entonces, en este caso, esas serían la aplicación de las pruebas discriminativas, ¿ok? Ahora, ¿qué preguntas responde este tipo de prueba? Principalmente son dos, ¿sale? Si son diferentes las muestras, por ejemplo, aquí ya tenemos un caso de los compañeros que van a evaluar refresco de cola. Nosotros, al momento de hacerles la evaluación, no les vamos a mostrar las marcas. Lo único que van a ver es el refresco de cola. Sin embargo, ustedes que van a aplicar las pruebas a sus familiares, van a saber cuál es Coca y van a saber cuál es Pepsi o cuál es Red Cola. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué tanta capacidad tienen sus jueces, en este caso, de diferenciar estas dos muestras o estas tres, ¿sale? Aquí, por ejemplo, aunque son pruebas analíticas, normalmente se trabaja con consumidores, con jueces analíticos o entrenados, pero también se pueden utilizar consumidores, ¿vale? Es lo que vamos a hacer. Sus familiares no tienen ningún entrenamiento. Sin embargo, van a poder trabajar como jueces hedónicos o como consumidores. Entonces, aunque estas pruebas normalmente se trabaja con jueces analíticos, también se puede hacer con consumidores habituales del producto. Es decir, casi todos tomamos refresco de cola. Entonces, esto va a ser algo sencillo porque normalmente la gente está acostumbrada ya al sabor y a muchos aspectos de los alimentos, ¿sale? Entonces, nos va a ayudar a responder esta pregunta.
que son diferentes las muestras, es lo único que nos interesa. No podemos ahondar más en qué son como que diferentes, porque tendríamos que hacer otros estudios, ¿sale? Pero aquí solamente queremos saber si las muestras son diferentes o no. Y otro tipo de respuesta que también nos da este tipo de pruebas es cuál tiene mayor intensidad. Imagínense que aquí tengo dos muestras de chocolate. Una tiene una concentración más alta de cacao y otra más baja. Yo quiero ver si mis jueces tienen la capacidad de identificar cuál tiene mayor concentración, ¿sale? Muy bien. ¿Cuáles son las limitantes de este tipo de pruebas? Una es que no indica cuál es la diferencia, o sea, son pruebas globales. Solamente podemos identificar si hay diferencias o no. ¿En qué son diferentes? Si hay personas que tienen mucha habilidad descriptiva, a lo mejor puedan decirnos en qué son diferentes. Pero esta prueba se queda muy corta en ese sentido, porque lo único que nos da es la información de si son diferentes o son iguales, ¿sale? Por otro lado, otra limitante es que no indica la intensidad de la diferencia, o sea, no nos dice si esas dos chocolates que tienen una mayor o menor concentración de chocolate son diferentes en qué concentración, ¿sale? No nos pueden decir sí son diferentes y aquí hay 5 gramos por litro y acá hay, no sé, 10 gramos por litro. Difícilmente vamos a poder conseguir eso. Si nosotros quisiéramos ahondar un poquito más para saber en qué radica esa diferencia o esa similitud, podemos utilizar dos parámetros o dos pruebas que se utilizan bastante en evaluación sensorial. Uno es el parámetro D y otro es análisis por índice R. Estos análisis no los vamos a ver porque, bueno, ya estarían un poquito más fuera de nuestros objetivos, pero quiero que lo sepan por si en algún momento ustedes quieren ahondar un poco más con su evaluación, pueden aplicar cualquiera de estos dos, parámetro D o análisis por índice R, ¿sale? Bueno. Por otro lado, las pruebas discriminativas o de diferencia son métodos analíticos que determinan si dos muestras son perceptiblemente diferentes. Eso queda muy claro. Lo único que nos dicen es si hay diferencias o hay igualdad o similitud, ¿sale? Entonces, ¿quiénes pueden hacer este tipo de pruebas? Ya se los había comentado. Pueden aplicar a hacerlo jueces entrenados como ustedes, que son en este caso el grupo sensorial, pero también se puede aplicar a consumidores, que es lo que vamos a hacer con sus familiares, amigos, hermanos, que son son los que nos van a ayudar a obtener nuestros resultados. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan participar en las pruebas? Muy sencillo. Tienen que estar familiarizados con los productos que van a evaluar. Por ejemplo, la mayoría estamos bien relacionados y ya bien familiarizados con los productos que ustedes me acaban de mencionar que van a trabajar. Entonces, el refresco de cola es un producto muy común, ¿no? En todos lados. Las galletas y las chips también, las papas, entonces no vamos a tener ningún problema para evaluar en ese sentido, ¿no? Otra es que tengan la capacidad discriminativa, o sea, que solo puedan diferenciar o que puedan identificar diferencias. Entonces, eso tampoco es como una limitante, entonces vamos a poder con eso, ¿sale? Y otro es que tengan un conocimiento básico de las pruebas. Por ejemplo, ustedes tienen la capacidad, porque ya están más metidos en este rollo de la evaluación sensorial, de explicarle a sus consumidores, o en este caso a sus familias, quiénes son, cuál es la metodología que se va a utilizar. Entonces, ustedes ya tienen esa capacidad de poder trabajar las pruebas discriminativas o de poder dar las instrucciones. Eso lo vamos a ver en esta parte del curso. Entonces, para ese entonces, ustedes ya van a tener esa habilidad de poderles explicar a sus familiares qué es lo que tienen que hacer, ¿sale? Muy bien. ¿Cuándo se utilizan este tipo de pruebas? Lo podemos utilizar en la selección de jueces, ¿sí? Es decir,
así como ustedes aplicaron las pruebas de identificación y de asociación de olores, las de umbrales y la de ranking, también podríamos haber aplicado las pruebas de discriminativas. También nos da como que nos dice mucho de los jueces, ¿sale? Qué tan buenos son para discriminar. Es un poco más superior que identificar que hay un compuesto o que no, ¿sale? Entonces, si ellos tienen la habilidad de identificar esa diferencia, pues es que hay, o sea, que tienen buena habilidad, ¿no? Por lo menos discriminativa. También nos sirven bastante para entrenar a nuestros jueces, es decir, de esas 40 o 30 personas que teníamos al inicio, ya hicimos una selección de 10 personas o de 10 jueces y ahora hay que entrenarlos, ¿sale? El entrenamiento llega a durar a veces meses, por eso cuando una persona acepta ser parte de un panel sensorial, es casarse un rato con el proyecto porque trabajamos mucho y las sesiones son largas y muy repetidas. Entonces, en las pruebas de entrenamiento también se pueden utilizar este tipo de pruebas, las pruebas discriminativas, para entrenar a nuestro panel sensorial. Con las pruebas de sensibilidad, como les comentaba, también se pueden utilizar para evaluar el control de calidad de un alimento, investigación de cambio de ingredientes, proveedores, procesos, todo lo que cambiamos en los alimentos, ¿sale? Nos van a ayudar a identificar si los consumidores perciben o no esas diferencias. Y como pruebas preliminares, es decir, si nosotros queremos hacer una evaluación más profunda, como son las pruebas descriptivas o pruebas hedónicas, lo primeritito que tenemos que hacer es empezar con pruebas discriminativas, porque si no hay diferencia entre esos dos productos, no tiene caso que haga tanto trabajo si realmente no encuentran diferencias significativas, ¿vale? Entonces, también los podemos utilizar como prueba preliminar. Muy bien. Vamos a hablar un poco ya de las pruebas. Como les comentaba, son las pruebas al inicio que les enseñé. Y hay dos formas como de caracterizar estas pruebas. Uno es por la comparación de intensidades de un atributo específico. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos tipos de pruebas, las voy a poner todas de una vez. Hay dos tipos de pruebas que nos van a ayudar a identificar intensidades de un atributo específico. La de comparación por pares y la de elección forzada, que se llama 2AFC. Ahora sí ya viene lo bueno, porque ya vamos a empezar a aplicar pruebas muy específicas para lo que nosotros queremos. Las vamos a ir desarrollando más adelante, una por una, para que no los atosigue con tanta información, porque cada una de ellas tiene un procedimiento diferente y la forma de interpretar los resultados, en alguna es muy similar, con tablas, y en otras hay que hacer un análisis más meticuloso. Entonces, bueno, solo quiero que sepan que la de comparación por pares y de elección forzada, o sea, la prueba que se llama 2AFC, esta AFC es de forced choice, como de elección forzada, y la prueba de ordenación son aquellas pruebas que van a ayudarnos a comparar intensidades de un atributo específico. Vamos a regresar al caso de las galletas. Tenemos dos galletas con chispas de chocolate, donde una, vamos a pensar que tiene más chispas, por lo tanto, tiene más intensidad de sabor chocolate que otra. Entonces, lo que queremos ver es si por medio de estas dos pruebas, que son la de comparación por pares y la de ordenación, si ellos tienen la capacidad de identificar esas diferencias de intensidad, en este caso de chocolate. Si una tiene más chocolate, pues la intensidad será mayor de esa galleta, ¿sale? Entonces, estas pruebas nos van a ayudar a identificar esas diferencias. Por otro lado, hay otro tipo de pruebas que son como más globales, como más generales, y son las pruebas triangular, tetrada, dúo, trío y ANOA. Cada una de ellas ocupa un número de muestras diferentes. El objetivo es el mismo, hacer una comparación global, considerando la percepción completa de la muestra. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la dúo trío.
En la duo-trío lo que estamos haciendo es comparar dos muestras, pero no por algún compuesto o la intensidad de algún compuesto como lo hicimos con las galletas. Vamos a pensar en dos vinos, ¿sale? En dos vinos que son del mismo año, vamos a pensar que son de del mismo tipo de uva, y queremos ver si ellos encuentran diferencias entre los dos vinos. No nos interesa que califiquen un atributo específico, como en el caso de las dos pruebas anteriores, ni que nos digan cuál es más intenso que otro. Solo queremos saber si son iguales o son diferentes. Entonces, este tipo de pruebas, triangular, tetrada, dúo, trío y ANOA, nos van a dar esa información global, si las muestras son iguales o diferentes. Y la de comparación por pares o 2AFC y ordenación nos van a decir en qué intensidad y qué atributo es el que están evaluando y en qué intensidades son diferentes. Entonces, bueno, estas se puede decir que dan un poco más de información y estas simplemente nos van a decir si son iguales o son diferentes. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, chicos? Esta parte ya es de las pruebas discriminativas. Ya vamos a ir avanzando un poquito más a profundidad con cada una de ellas, pero esto es muy global, ¿sale? Entonces, pruebas discriminativas, acuérdense del nombre, discriminar, tener la capacidad de discriminativa de identificar diferencias entre dos productos. Las primeras pruebas comparan intensidad de un atributo específico, acuérdense siempre de las galletas de chocolate, una tiene más chocolate que otra, por lo tanto la intensidad va a ser mayor de una galleta que de otra. Y si aplicáramos estas pruebas, triangular, tetrada, dúo, trío y ANOA, solamente vamos a saber si los jueces o los consumidores encontraron diferencias o no las encontraron, ¿sale? Otra forma de caracterizar también a las pruebas es por el número de muestras que se utilizan, ¿sale? Por ejemplo, comparación por pares o la 2AFC, ya les voy a contar después por qué es 2AFC. Dúo, trío, triangular y tetrada son pruebas que hacen una comparación de dos muestras, productos, ingredientes o formulaciones, ¿sale? Entonces, casi siempre utilizamos dos muestras para este tipo de pruebas. Entonces, por eso les decía que es importante que cuando ustedes seleccionaran su producto que van a estar trabajando, chequen que no nada más haya una marca, sino que haya competencia, ¿vale? Que haya 2 o 3 marcas más para poder hacer las pruebas posteriores. Porque, por ejemplo, ya en la ANOA y en la de ordenación, ya necesitamos arriba de 3 muestras para poder hacer estas pruebas, ¿sale? Entonces, aquí estas pruebas, las primeras, utilizamos casi siempre 2 muestras del producto, ingrediente o formulación, y para ANOA y a ordenación vamos a utilizar 3 hasta más, ¿sale? Y la evaluación se hace simultánea. Lo que hicieron ustedes en el laboratorio de la prueba de ordenación, donde evaluaron un estímulo dulce, que a lo mejor la única que detectaron fue la última concentración, era una solución de stevia, y ustedes tenían que acomodar las muestras dependiendo la concentración, de la menor a la mayor. Eso es ordenación, eso es la prueba de ranking. También la vamos a ver aquí, pero el análisis que vamos a hacer aquí va a ser muy diferente al que hicimos o al que vamos a hacer en las pruebas de selección, ¿sale? Entonces, esta es otra forma de cómo podemos caracterizar a las pruebas de discriminación por el número de muestras que se van a utilizar, ¿sale? Ahora, ¿qué debemos de saber para empezar a desarrollar nuestras pruebas? Primero, tenemos que plantear un problema, ¿sale? Por ejemplo, chequen ¿no? Vamos a hacer unos panecillos sabor chocolate y vamos a utilizar diferentes marcas de polvo para hornear. Por ejemplo, aquí ellos están usando 3, que son Galiapan, Panacén e Industrias Alimenticias Aris, ¿no? Son las 3 tipos de polvos para hornear.
que ellos quieren implementar para desarrollar su producto. Entonces, lo que quieren hacer realmente en este caso es identificar o ver si sus jueces tienen esa capacidad para poder identificar entre cada una de los polvos para hornear. A lo mejor no van a identificar las marcas, obviamente, pero lo que queremos saber es si ellos tienen la capacidad de decir si las muestras son iguales o son diferentes, ¿sale? Ok, aquí viene una parte muy importante. Una vez que ya hayamos hayamos desarrollado el planteamiento del problema, el problema en este caso fue, voy a utilizar 3 tipos de polvos para hornear y quiero ver si mis jueces encuentran diferencias entre mis panecillos que voy a hacer con cada una de los polvos, ¿sale? Una vez que ya tengo ese planteamiento, yo tengo que trabajar con la ayuda o de la mano con una hipótesis. ¿Se acuerdan de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa? Estas hipótesis nos van a ayudar a detectar si realmente nuestras muestras, nuestros panecillos son diferentes o son iguales, pero siempre basándonos en una hipótesis. Entonces, acuérdense que HO representa la hipótesis nula. Y este tipo de hipótesis siempre lleva a una igual. Es decir, esto es la forma creo más sencilla de poderlo recordar. La hipótesis nula la utilizamos cuando las muestras son iguales. Es decir, que no hay diferencias. Entonces, si ustedes ven en un ejercicio que no hay diferencia, es porque las muestras son iguales. Parece algo muy redundante, pero a veces nos confundimos, ¿sale? Entonces, las muestras son iguales cuando aceptamos la hipótesis nula. Y cuando aceptamos la hipótesis alternativa, las muestras son diferentes, ¿sale? O en este caso, rechazamos a la hipótesis nula. Entonces, si aceptamos HA, rechazamos H0. Si aceptamos H0, rechazamos HA, ¿sale? Acuérdense siempre de esa regla. No es difícil trabajar con las hipótesis, pero siempre tienen que tener bien claro el concepto, ¿sale? Cuando las muestras son iguales, aceptamos H0 o la hipótesis nula. Cuando las muestras son diferentes, aceptamos la hipótesis alternativa o HA, ¿sale? Y si aceptamos HA o la hipótesis alternativa, rechazamos H0. Esa es una regla de oro. A veces saben cómo calificar, saben el procedimiento, saben utilizar las tablas, pero se les olvida esta parte. Entonces, acuérdense bien qué significa cada una de las hipótesis, ¿sale? Muy bien. Ahora, una vez que ya planteamos nuestro problema y ya planteamos la hipótesis, por medio de un análisis estadístico, vamos a decidir si se acepta H0, ¿sale? Que son las muestras iguales, o si vamos a rechazar H0, o sea que las muestras son diferentes. Entonces, si aceptamos H0, es porque nuestras muestras son iguales. Si la rechazo, es porque las muestras son diferentes, ¿sale? Entonces, siempre trabajen con esa lógica. Si acepto H0, rechazo HA. Si acepto HA, rechazo a H0, ¿sale? Es un poco ahí enredado, pero es la única forma de interpretarlas. Esta parte que está pintada de verde les va a ayudar bastante porque cuando no sepan interpretar bien cada una de estas y se confunden en esta parte de aceptar H0 o rechazarla, vengan a esta parte de la diapositiva, ¿sale? Una vez que ya sé mi planteamiento del problema y de la hipótesis, ya voy a poder tomarles la decisión de si se acepta o se rechaza H0. Pero me falta algo, un nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia nos va a ayudar para identificar el riesgo que yo correría de establecer esa diferencia erróneamente. Es decir, que yo tuviera que aceptar H0
pero en vez de aceptarla, la rechace. ¿Sale? Entonces, el nivel de significancia es algo con lo que hemos trabajado todos. Normalmente este parámetro ya está bien establecido y se utiliza abajo de 0.05. Déjenme ver, ahí está. Entonces, valores de alfa, ¿sale? Acuérdense que es lo mismo que el valor o el nivel de significancia. Apúntenlo por ahí en un ladito. Alfa es igual al nivel de significancia que vamos a utilizar. Por eso aquí dice nivel de significancia, entre paréntesis, alfa, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a interpretar las alfa? Si yo tengo un valor abajo de 0.05, abajo, o sea, hacia 0, yo voy a poder decir que sí hay diferencias significativas, ¿sale? Si yo tengo un valor por arriba de 0.05, acercándome al 1, ¿sale? O hacia el 1, no hay diferencias significativas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si yo tuviera este caso, que sí hay diferencia significativa, ¿aceptaría H0 o la rechazaría? Si hay diferencias entre muestras, ¿yo acepto H0 o la rechazo? Chéquense que es H0, ¿eh? Muestras que son iguales. Se rechaza. Rechaza. Ok, se rechaza, ¿vale? Entonces, si hay diferencia, es porque las muestras no son iguales. Por lo tanto, voy a aceptar HA, porque aquí las muestras son diferentes y hay diferencia. Voy a aceptar HA y rechazo H0. Ahora, por el contrario, si no hay diferencia, ¿a quién voy a aceptar? ¿A HA o H0? Si no hay diferencia. Se acepta H0. Exacto. Voy a aceptar H0 y voy a rechazar HA. ¿Por qué? Porque mis muestras son iguales y aquí dice que no hay diferencia. Ay, perdí mi cursor. Aquí está. Dice que no hay diferencia, ¿sale? Entonces, si no hay diferencia, pues entonces yo acepto H0 porque las muestras son iguales, ¿sale? Entonces, toda la lógica de esta parte de pruebas discriminativas radica en esto. Si entienden esta parte, ya la hicimos, porque lo único que hay que ver es el resultado para poder ver si tenemos la capacidad de discriminar las muestras o de identificarlas como iguales, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. Imagínense una persona que tiene una empresa heladera y quiere cambiar el sabor de vainilla porque le sale muy caro el que es de alta calidad y quiere aplicar uno que es de baja calidad. Entonces, el empresario en este caso lo que quiere saber es si los jueces perciben diferencias al momento de cambiar este sabor vainilla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Plantear el problema, es la primera parte, ¿sale? Entonces, en una empresa heladera, empresa heladera quiere implementar un saborizante artificial sabor vainilla que es 50% más barato que el saborizante que normalmente usan. O sea que nos conviene usar ese saborizante, si es que no encuentran diferencia, ¿sale? El interés de los fabricantes es saber si los jueces perciben las diferencias al cambiar de saborizante en el producto final. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos que plantear nuestra hipótesis, ¿sale? Siempre vamos a plantear las dos. La hipótesis nula nos indicaría que las muestras son iguales, es decir, que ambos helados son percibidos como igual, a pesar de que se cambió el saborizante. Y la hipótesis alternativa lo que nos indicaría es que las muestras son diferentes, ¿sale? Eso es que las muestras de helados las perciben como diferentes también, ¿sale? Y como tercer lugar tendríamos que establecer un nivel de significancia. Normalmente en alimentos siempre utilizamos el 0.05 de significancia
que es lo mismo que un alfa de, perdón, el alfa de 0.05, que es lo mismo que un 5% de significancia. Entonces, si en las tablas, en vez de decir nivel de significancia, dice alfa, tienen que saber que es lo mismo, ¿sale? Entonces, el alfa va desarrollado 0.01 y el nivel de significancia se da en porcentajes, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar casi siempre 0.05, pero si nos queremos ver como un poco más exigentes, podemos utilizar un alfa menor. Y el alfa que utilizamos más pequeño, pues es este. Se pueden utilizar todavía más pequeños, pero eso ya aplica más en cuestiones más como, más estrictas, como cuestiones de medicinas, medicamentos, etcétera. Entonces aquí vamos a utilizar casi siempre el mismo alfa, 0.05 o 0.01, ¿sale? Ahora, les voy a plantear dos escenarios que es un ejemplo nada más. Ya vamos a ir viendo cada una de las pruebas, pero este ejemplo nos muestra los dos casos que podrían ocurrir con el planteamiento de las hipótesis. Imaginemos el primer escenario y este le va a servir bastante al equipo que escogió las papas fritas, ¿sale? Tenemos una reformulación de los ingredientes de los alimentos, procurando que el juez no detecte ninguna diferencia, ¿sale? Entonces, estas papas que están en este bowl con el código 581 son diferentes a las papas que están en el otro bowl, que están marcadas con el código 062. El objetivo aquí es no rechazar. ¿Por qué? Imagínense que esta formulación que hicieron acá es de más, ¿cómo podemos decir? Es de baja calidad, ¿sale? Pero la quieren implementar para a la venta, o sea, la quieren meter al mercado para reducir costos. Entonces, lo que quieren es que aquí, en este caso, los jueces no encuentren la diferencia. Quisieran ellos obtener el siguiente resultado. Que las muestras, que esta muestra de 0.62 la identifiquen como igual a la 581. Vamos a enfocarnos en un atributo específico, por ejemplo, en el saborizante artificial sabor queso. Este saborizante es mucho más barato que este que está en la 581, pero ellos lo que quieren es que sus jueces no encuentren esas diferencias significativas. Entonces, el objetivo de esta discriminación no es rechazar la hipótesis nula, sino que las consideren o las califiquen como iguales. Entonces, aquí lo que nos convendría es que aceptaran la hipótesis nula, que es que las muestras sean iguales, ¿sale? Entonces, aquí es un caso donde nos conviene que la gente o las personas que van a evaluar no nos rechacen H0 para que nos digan que esta muestra es igual que esta. Pero claro que el inversionista, el investigador sabe que la formulación de queso que está utilizando acá es mucho más barata que esta. Entonces, si ellos no encuentran diferencias significativas, ya la hicieron, porque van a poder implementar este saborizante sin ningún problema, porque no encontraron diferencias entre las dos marcas o entre las dos muestras, ¿sale? Este es el caso de cuando no queremos que rechacen las muestras, pero cuando sí nos interesa que las rechacen. Fíjense en el otro ejemplo. Imagínense que aquí hay dos suavizantes de tela. Este es uno que ya existe, pero una empresa nueva mexicana, imagínense que desarrolló otro tipo de suavizante de telas que considera que es mucho mejor de los que están en el mercado. Pero claro, este 601 ya está bien posicionado en el mercado, ya lleva muchos años y la gente lo tiene bien identificado en textura, en aroma y como la textura que deja en las telas, etcétera, ¿sale? Entonces aquí la idea es que sí se rechace para ver si realmente identifican o no las diferencias. Entonces, el escenario sería este. Está una reformulación de productos nuevos. Se espera que el juez pueda diferenciar entre el producto nuevo y el ya existente, ¿sale?
El objetivo de la discriminación aquí sí sería rechazar la hipótesis nula, es decir, que encuentren diferencias significativas. Acuérdense que este tipo de pruebas solo nos van a decir si las muestras son iguales o son diferentes. Si son iguales, ok, no tenemos más que ahondar. Pero si son diferentes, hasta ahí nos vamos a tener que quedar porque no vamos a saber en qué. Entonces, ahora sí podemos hacer una prueba descriptiva para saber en base a qué encuentran esas diferencias. A lo mejor encuentran mucho mejor las características de este otro suavizante de telas y desplaza este. Pero si las diferencias son como que negativas para la nueva formulación, pues ya valió, ¿no? Entonces, este va a seguir en el mercado y difícilmente vamos a poder acercarnos a este producto, ¿sale? Entonces, bueno, esos son dos escenarios que no vamos a ver. Es solamente para que vean cómo funciona esto de las hipótesis. Ya lo han estado trabajando. Ustedes creo que ya llevaron bioestadística la mayoría. Entonces va a ser mucho más sencillo que entiendan esta parte. Por ahí las personas que no han trabajado con hipótesis, échenle una revisada, porque a partir de la próxima clase vamos a estar trabajando todo el tiempo con hipótesis, ¿sale? Entonces, que quede bien claro la diferencia entre hipótesis nula y la hipótesis alternativa, entre estas dos, y cuándo aceptamos y cuándo rechazamos, ¿sale? Entonces, como tarea, solo les pido, por favor, más tarde les cargo los 2 videos y en esos 2 videos ya vamos a ahondar más en estos tipos de pruebas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con estas pruebas. Y bueno, yo espero que que el jueves, que tenemos las 4 horas virtuales, podamos acabar estas partes, porque bueno, si es bastante largo, hay que analizar las tablas y ver cómo interpretar los resultados. También es muy sencillo, no se espanten, vamos a utilizar tablas todo el tiempo, no se hacen cálculos, así que solamente es interpretar las hipótesis, ¿sale? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? Sí, profesora. ¿Usted nos va a decir qué día tenemos que comprar este producto que escogimos? Sí, el producto que escogieron ahorita lo van a utilizar para sus pruebas. Entonces, solamente las van a usar cuando ya apliquen estas pruebas. La siguiente clase va a ser teoría también, todo el tiempo. Les voy a explicar, si hay dudas también me dicen ese día, pero cómo interpretar los resultados, cómo manejar las tablas. Y el próximo jueves, que sería, déjenme ver, les pongo el que habíamos hecho de... Ay, no se sale mi... Ok. Ahí ya pueden ver el Classroom. No, ya, profesora. Ya, ok. A ver, entonces, espérame tantito porque no encuentro el... Ay. ¿Ustedes pueden ver el archivo que subimos de los equipos? Es que no me deja verlo. Sí, profesora. Según aquí dice que es el 31 de marzo. A ver. 31 de marzo, ok. Bueno, no sé qué pasó, pero ahorita lo checo. Entonces, sí tienes razón. El 31 de marzo van a hacer ustedes sus pruebas descriptivas. Entonces, para esta fecha tendrían que comprar sus productos, ¿va? Entonces, apunten por ahí, 31 de marzo.
comprar sus productos. Para ese día ya tenemos que tener todos los cuestionarios que vamos a aplicar. Son, me parece que 5 o 6 pruebas. Entonces vamos a desarrollar un cuestionario para cada una de las pruebas. Ustedes tienen que desarrollar el cuestionario que van a aplicar dependiendo del producto que van a evaluar y lo van a aplicar, se lo van a aplicar a sus familiares, amigos, etcétera, ¿sale? El jueves les digo a cuántas personas tienen que encuestar o tienen que evaluar, hacer su evaluación. Y bueno, ustedes este día lo van a utilizar para hacer sus pruebas, entonces el 31 de marzo no habría clase ni virtual ni presencial, lo agarrarían para hacer sus pruebas y bueno, ese día tendrían que acabar todas sus pruebas, así que va a ser un poquito pesado, pero bueno, tendrían sus 4 horas para evaluarlas, ¿sale? Entonces, el 24 de marzo, que es la siguiente clase, nos vemos en línea para ahondar más en las prácticas y organizarnos cómo vamos a hacer los cuestionarios, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de este tema? O de esta introducción, porque todavía no vemos como tal. ¿Tienen dudas? Bueno, sí, maestra. Bueno, aquí dice que la prueba discriminativa se van a hacer en 2 secciones. Sí. La primera sección entonces es el 7 de abril y la segunda el 31 de marzo. Y es en virtual, ¿no? O sea, en la casa. Yo creo que es que, bueno, lo que pasa es que sí es algo largo este tema, pero no. Vamos a utilizar solo el 31 de marzo para hacer las pruebas. Lo que pasa es que están divididos por secciones, pero como ese día lo van a utilizar todo, o sea, no va a haber, como ya no se va a hacer en el laboratorio, porque la idea principal es que se iba a hacer, como ven aquí, presencial. Habíamos dicho que en 2 secciones para que no hubiera tanta gente en el laboratorio, pero como va a ser en sus casas, pues no hay ningún problema. Entonces, el 31 de marzo las tendríamos que cubrir. Ahorita modifico el calendario y se los vuelvo a cargar, ¿sale? Para que no tengan duda con este. Sí, gracias, profesora. Ok. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Bueno. El jueves ya platicamos más tranquilos porque, bueno, esto de las 2 horas con tanta teoría es complicado, pero me interesaba que viéramos los resultados del cuestionario, que analizáramos un poco los resultados del cuestionario de preselección. Y, y bueno, la tarea, ¿no? Nada más échenle una ojeada a los requisitos de la práctica y bueno, como tarea se quedan los dos videos, ¿sale? Para que ya el jueves lleguemos como que con más conocimiento y no se nos haga tan pesado. Ya empecemos a trabajar más óptimamente porque sí, así es un poquito más difícil, ¿sale? Entonces, chicos, nos vemos el jueves. Si tienen dudas, podemos aclararlas ese día también, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, me dio gusto verlos. Y los que faltan de subir sus resultados de sus pruebas, por favor, se los encargo, ¿sale? Hoy es el último día. Eso sería todo. Hasta el jueves, profesora. Cuídense mucho, que estén bien. Bye. Hasta luego, profesora. Adiós, nena, bye.